Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a traer la segunda parte de este estudio bíblico acerca de los siervos. Estábamos estudiando Mateo 24, del versículo 45 al 51, en el texto donde habla del siervo malvado y el siervo diligente. El siervo diligente espera a su Señor. Entonces Jesús habla de su segunda venida y habla de cómo nosotros podemos ser siervos diligentes y esperarle a Él. Pero también habla de otro grupo de siervos que son siervos malvados y hemos estado estudiando este pasaje bíblico desde la clase pasada. Hoy vamos a seguir revisando este pasaje bíblico, vamos a seguir ahondando en él y para esto vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a volver a leer el texto que empezamos a estudiar hace 8 días. Mateo 24, versículo 45 al 51. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la semana pasada estábamos viendo el por qué esa parábola que Jesús cuenta pareciera que un siervo va a entrar a poseer todos los bienes de su señor, o sea, va a entrar a heredar, porque sabemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham era que el siervo no iba a heredar, sino que el que iba a heredar era un hijo suyo. Y lo mismo el Señor Jesús le dice a la clase religiosa, cuando ellos les dicen que ellos son hijos de Abraham y que por tanto no son no son esclavos de nadie, no son siervos, no son esclavos de nadie. Y Jesús les dice que si el Hijo no los liberta, ellos no podrán ser verdaderamente libres, y si siguen cometiendo pecado, ellos están siendo esclavos del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, el esclavo no entra a heredar, el Hijo sí. Es lo mismo que les dice Jesús. En este pasaje pareciera que estuviera poniendo a heredar a un siervo, pero entendíamos entonces lo que nos habla Pablo acerca de que ahora nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora en Cristo nosotros venimos a ser hijos, pero aunque somos hijos pequeños, no somos hijos maduros. La palabra hebrea para hijo inmaduro o para hijo pequeño es la palabra teknon, es un hijo inmaduro. Y la palabra para un hijo maduro, o sea, para un hijo con las facultades plenas para poder administrar la herencia de su padre, que es Jesús en toda su plenitud, sería en hebreo el hijo huios, el que entra a heredar. Nosotros en este momento, aunque somos hijos, todavía somos hijos inmaduros, somos hijos teknon, somos hijos pequeños. Entonces hablábamos hace 8 días, estudiando como una introducción, hablábamos de la figura del ayo. El ayo cogía al niño pequeño que iba a heredar todo y le enseñaba todas las leyes del reino y le enseñaba todas las cosas que tuvieran que ver con el reino de su padre, para que en algún momento fuera un hijo maduro que entrara a heredar. Pero dice el apóstol Pablo que mientras el hijo es pequeño, es tratado igual que un esclavo, es tratado igual que un siervo, porque no tiene la capacidad, no ha desarrollado la capacidad para poder administrar la herencia del padre, porque
La herencia del padre que se le da, que la hereda el hijo, es para que el hijo la multiplique. Si se le da a un niño que es inmaduro la herencia, lo que va a hacer es que no la va a saber administrar y finalmente la herencia del padre va a quedar despifarrada, lo que hizo el hijo pródigo. Y todo el esfuerzo del padre y todo el esfuerzo de la familia se va a perder. Entonces, Dios, como un padre sabio, y sus riquezas, que es la ley de Dios, nos la da a nosotros y nos enseña a nosotros en este momento a través de su Hijo, y eso es lo que veíamos hace 8 días. Nosotros todavía somos hijos, pero somos esos hijos inmaduros que están en proceso de formación hasta que lleguemos directamente delante del Padre, el día que estemos delante directamente de Cristo, ya ese día nos vamos a graduar como hijos maduros. Mientras tanto somos hijos que todavía estamos en formación y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, se nos trata todavía como a siervos, como a esclavos. Entonces, por eso pareciera que el Señor aquí estuviera poniendo un siervo a administrar, pero realmente este es un siervo que tiene la calidad del hijo, es un esclavo que tiene la calidad del hijo, porque vemos que el segundo esclavo, que nunca pasó a ser hijo, no quedó para siempre en la casa, sino que en su momento llega el Señor y lo castiga duramente y lo quita de todas sus posesiones y lo quita de toda su herencia. Entonces, lo que va a pasar y de qué manera nosotros podemos ser entonces esos siervos, esos esclavos de la justicia, lo que hablábamos hace 8 días, esos esclavos de la obediencia a Dios, esos hijos, y no los esclavos del pecado, que son los que no van a heredar. Veíamos eso pues hace 8 días y hablábamos también acerca del alimento. Era importante que el alimento fuera distribuido a su tiempo y el alimento es la palabra de Dios. Entonces, vemos que, digamos, en el argot popular, muchas veces se ha determinado que el siervo malvado o los falsos siervos de Dios, en el argot popular, son aquellos en la iglesia cristiana, son aquellos que cobran los diezmos. Entonces, en el argot popular, la gente hace como esta distinción. Si tu pastor cobra diezmos, entonces es porque es un ladrón, es un falso. Y yo no voy a ir a esa iglesia para que me roben, porque los pastores todos roban. Y entonces, en el mejor de los casos, se nos ha dicho que solamente los levitas pueden cobrar esos diezmos y que los que no son levitas, como los pastores, que digamos que no tienen esa ascendencia de Leví, no son hijos de Leví, no son judíos, entonces como los pastores no son judíos, todos son ladrones. Entonces se nos ha dicho eso en el argot popular. En el mejor de los casos se nos dice que solamente un levita que venga de la tribu de Leví puede cobrar el diezmo. Solamente un judío que sea de la tribu de Leví puede cobrar el diezmo. Y en el peor de los casos se nos ha dicho que la ley fue abolida y que como la ley fue abolida, entonces también fueron abolidos los diezmos. Por lo tanto, los que sirven en el ministerio no tienen que cobrar diezmos porque la ley fue abolida y la ley tuvo un cambio sustancial. Nosotros hemos entendido, a partir de todos estos estudios que hemos venido haciendo, que la ley jamás va a pasar. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5? Que pasa el cielo, pasa la tierra, pero ni una jota ni una tilde de lo que está escrito en ese libro, en este libro, en la ley y los profetas, va a pasar. Entonces, es una completa contradicción que nosotros digamos hoy que en Jesús ya todo pasó. ¿Cierto? Ese ha sido como el caballito de batalla que nosotros hemos tenido. Entonces empezaremos bíblicamente a separar el trigo de la cizaña, a entender, vamos a comprender un poco lo del tema del sacerdocio hoy, porque ya en otro video he hablado de los diezmos. Hoy vamos a tocar el tema de los diezmos, pero también vamos a tocar más el tema de lo del sacerdocio. Porque a muchos siervos malos,
porque por muchos siervos malos se les ha tildado a todos los siervos de ser corruptos. Y lo primero que la gente critica acerca de los que sirven en el ministerio es el tema de del dinero, de la plata, ¿no? Entonces vamos a remontarnos, vamos a hacer este estudio acerca del sacerdocio para también hacer esta distinción entre un siervo bueno y un siervo malo, porque no podemos hacer una completa distinción entre el siervo que dice el Señor en Mateo 24, que le da el alimento a su tiempo, a sus consiervos, y el otro que los golpea y se emborracha, si no ponemos bien en claro estos conceptos, ¿no? Entonces, para esto vamos a Números, capítulo 18. Números 18, del 21 al 24. Números 18, del 21 al 24 dice así: a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. Por eso, únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Bueno, entonces aquí hay varias cosas, ¿no? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes del patriarca Leví. ¿Quién era Leví? Leví fue uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel. Cuando Dios llama a Israel, el propósito que siempre Dios ha tenido con el pueblo que Él está formando para sí mismo, el proyecto de Dios Israel, porque recordemos que al patriarca no le pusieron por nombre cuando nació, no le pusieron por nombre Israel. A él le pusieron por nombre Jacob, ¿no es cierto? Él se llamaba Jacob. Pero luego él tiene Dios se le revela a su vida, y cuando Dios se le revela a su vida, a través de Jacob había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque Abraham era el de las promesas y se le hizo una promesa en Isaac. Y a Isaac llevaba la promesa de Abraham y la promesa iba a estar sobre su hijo, uno de sus dos hijos, y en este caso fue Jacob, ¿cierto? Entonces, a Jacob, ¿quién le cambia el nombre? Bíblicamente hablando, a Jacob, quien le cambia el nombre es Dios. Dios le pone a Jacob por sobrenombre Israel. Dios gobernará. Sí, Israel significa Dios gobernará, ¿cierto? Entonces, por eso Israel, aunque sí fue una persona, aunque sí fue un pueblo físico, Israel fue el nombre que Dios mismo no fue dado por ningún ser humano en la tierra, sino fue un nombre que Dios le dio al patriarca porque es un proyecto que Dios ha tenido con la humanidad. Es un proyecto que Dios tiene de llevar a la humanidad a su conocimiento y convertirlos a todos en un solo pueblo que se llame como Él le puso al patriarca, Israel, ¿cierto? Entonces, el patriarca Jacob, Israel, tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José, estuvo Judá y muchos otros, ¿no? Le estoy diciendo, digamos, los que la gente más conoce. Entre ellos estuvo Leví. Leví fue uno de los hermanos.
Resulta que el propósito de Dios para Israel siempre fue que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 19. Ahorita vamos a volver a Números 18. Es importante que entendamos esta introducción a lo de los levitas. Vamos a Éxodo 19, versículo 5 y 6. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serían mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál ha sido el proyecto de Dios desde el principio? Hacer de todo el pueblo de Israel un reino de sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Por qué Leví terminó siendo los sacerdotes y no el resto de las tribus? Porque eran 12 tribus. En este caso solamente quedó siendo sacerdotes una tribu. ¿Por qué? Porque recordemos todo lo que pasó en Sinaí, de que Israel levantó un becerro de oro y lo adoraron porque Moisés estaba demorando mucho en el monte. Entonces cuando Moisés baja y ve que la gente está siendo idólatra y está adorando un becerro de oro y están diciendo que ese becerro de oro es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, la ira de Dios se enciende contra Israel porque él, habiéndolos rescatado, ellos vuelven a su misma esclavitud y les son infieles con otro Dios, pecan en contra de Dios. Entonces Moisés se levanta y en ese momento los que apoyan a Moisés en que este acto que todo el pueblo hizo fue un acto injusto es la tribu de Leví. Como esta tribu es la que apoya a Moisés en que todo el pueblo pecó y hace justicia por la mano de ellos mismos respecto a este pecado, entonces Dios los ve con misericordia y dice, a pesar de que yo había designado a todo Israel para que fuera un reino de sacerdotes, como los que se arrepintieron de su pecado, los primeros que se arrepintieron de su pecado e hicieron justicia con el pueblo fueron los de la tribu de Leví, entonces yo voy a escoger a la tribu de Leví como mi sacerdocio por este gesto que ellos hicieron. Entonces, ya teniendo este contexto, volvamos a Números 18. Entonces dice, a los levitas les doy como herencia y pago por su servicio. Números 18, versículo 21, que estábamos leyendo ahorita. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Entonces, ¿qué pasaba con los levitas? ¿Qué tenían que hacer los levitas? Los levitas tenían que estar prestos al servicio en el tabernáculo o en el templo. Recuerden que el templo se vino apenas a erigir en el tiempo de Salomón, mucho después de que Moisés da estas leyes, ¿no? Pero los levitas ya estaban designados para ser siervos en el tabernáculo desde los tiempos de Moisés. Entonces ellos le servían a Dios. ¿Y cómo le servían a Dios? Aquí este texto, si lo leemos desde arriba, lo dice, lo servían recibiendo todas las ofrendas que la gente llevaba, ofrendas de una promesa que hubieran hecho, ofrendas de expiación, ofrendas para perdón de pecado, que todas esas ofrendas entendemos ahora que están plenamente recogidas en el sacrificio de Jesús, porque nosotros ahorita no hacemos ofrenda por perdón de pecados ni esas cosas, porque a esas ofrendas ahora han ascendido en Jesús. Pero sin embargo, ¿para qué se usaban los diezmos? Los levitas tenían que estar todo el tiempo al servicio de la casa de Dios.
Y en ese servicio de la casa de Dios, ellos tenían que administrar la palabra de Dios. Tenían que servir limpiando los utensilios, tenían que servir recibiendo las ofrendas, organizando las cosas, todo lo que tenía que ver al culto de Dios y también administrando la palabra de Dios. De la boca del levita tenía que salir la palabra de Dios. Entonces ellos eran los encargados de recordarles al pueblo la palabra de Dios y de traerlos todo el tiempo a vivir conforme a la justicia, porque ellos eran los que tenían la palabra y la tenían que administrar. Recuerden que en la antigüedad no es como ahora, que todos tenemos una Biblia de bolsillo, ya sea en el celular o ya sea en donde sea, todos tenemos acceso a una Biblia y podemos leerla. En la antigüedad, los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios eran los levitas, porque ellos administraban la palabra de Dios al pueblo. Ellos tenían que darle el alimento de la boca que había salido de Dios al pueblo, porque el pueblo no tenía las Biblias en los celulares, ni las Biblias impresas, ni nada de esas cosas. El pueblo no tenía eso, estamos hablando de una época arcaica. Y ya cuando el pueblo de Israel vino a tener reyes, la recomendación para el rey que iba a gobernar sobre Israel era que tenía que tener una copia de la ley. El rey tenía que tener una copia de la ley y tenía que leerla todos los días. Obviamente no todo el libro completo, pero todos los días tenía que leer esa copia que tenía. Tenía que darle una lectura de un lugar a otro, tenía que darle una lectura. Pero como vemos, no todo el pueblo tenía acceso. Cuando los sacerdotes o los levitas se olvidaban de la ley de Dios, el pueblo inmediatamente se olvidaba de la ley de Dios también, porque se supone que era el levita el que tenía que administrar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios al pueblo, porque el pueblo no tenía acceso a la palabra. Y si el sacerdote pecaba en contra de Dios, si el levita se alejaba de Dios, el pueblo no tenía manera de conocer estas palabras que había en el texto. Entonces, por eso era necesario que los levitas trabajaran a tiempo completo en la obra de Dios. Y aquí hay algo que dice el versículo 24, dice, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Y a veces cuando leemos esto de la herencia, pensamos que los levitas no podían tener una casa. Y no. Lo que significa el texto aquí, lo que nos está indicando el texto, era que los levitas no podían tener un terreno que les diera ganancias. Ellos no podían sacar ganancias de su terreno, no podían sacar ganancias de su propiedad. Todas las demás tribus trabajaban en la parte de pastores, trabajaban con la tierra, mercadeaban, trabajaban de manera normal, pero los levitas podían tener casas y habitar en ellas, ¿cierto? Lo que no podían hacer era tener terrenos en las cuales ellos hicieran negocio con eso. Ellos no podían tener ganados, ellos no podían tener cultivos, recuerden que en este tiempo, estamos hablando de la antigüedad, obviamente la gente vivía era de la agricultura, de la ganadería, de todas estas cosas que le podían generar estos réditos en este tiempo, pero el levita no podía trabajar en nada de esas cosas. Dice aquí, yo he decidido que no tengan heredad entre los israelitas, no tengan herencia entre los israelitas, porque la herencia que yo les he dado es los diezmos del resto de Israel. Es decir, todo el pueblo de Israel va a trabajar en lo que sea que trabajen, porque todos tienen que trabajar, pero los sacerdotes no se van a estar preocupando, uy, ¿con qué voy a comer hoy? Uy, ¿qué voy a hacer para pagar los servicios? Uy, ¿qué voy a hacer para...? No, el resto de sus hermanos en Israel
tenía que sustentar que el levita tuviera todo lo necesario para que no le faltara dinero para que se fuera a trabajar. O sea, para que evitara que el levita no se fuera a trabajar. Porque si el levita se iba a trabajar en un terreno, se iba a trabajar a otra persona, se iba a trabajar en el campo, ¿quién iba a impartir la ley de Dios al pueblo? La casa iba a quedar completamente descuidada y no iba a haber un levita, un sacerdote, que administrara la justicia al pueblo. Entonces, el resto de todo Israel eran los encargados de sustentar a los levitas. Pero Israel no mantenía a los levitas. Ese 10% que Israel daba, el diezmo, era la parte que Dios les estaba pidiendo a ellos que le correspondía a Dios. Ok, Dios les dice al pueblo de Israel, yo les he dado todo, pero ustedes van a reconocerme a mí como su rey. Y todos los reyes tienen un diezmo para el sostenimiento de su reino. Todos los impuestos, digamos, en una sociedad utópica que nosotros viviéramos, todos los impuestos que nosotros pagamos es para sostener el mismo Estado, es para sostener a los que trabajan, a los políticos, es para que las carreteras estén bien organizadas, es para que haya alumbrado público, es para que nos llegue agua a cada una de las casas, es para el sostenimiento, para poner semáforos, para el sostenimiento de las ciudades. Para eso nosotros pagamos impuestos. Entre vivamos en sociedades y en ciudades más desarrolladas y más bonitas, más vamos a tener que pagar de impuestos. Esas sociedades que son más desarrolladas, que son más bonitas, son las ciudades más caras para vivir. Y al mismo tiempo al revés, si vamos a vivir en un pueblito que está como, que no tiene muchos beneficios, que está privado de muchas cosas, que no les llega agua a las casas, de esa misma manera a ellos se les va a cobrar poquito de impuestos, porque no hay pavimentación, no les llega el agua a las casas, porque hay una carencia de muchas cosas. Entonces, en cada reino, cada rey cobra un impuesto para la manutención del reino. En el reino de Dios, lo más importante es que se viva conforme a la justicia. Es que los moradores de ese reino sean justos. Recuerden que en Israel no hubo rey, sino hasta el primer rey que fue Saúl. Antes habían puros jueces, porque precisamente cuando ellos quieren que se les ponga rey, están menospreciando a Dios, que había sido su rey hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, ese 10% es los impuestos que el rey cobra. Entonces este diezmo es el impuesto que el Dios de toda la tierra nos está cobrando a nosotros, porque Él es nuestro rey. Y si nuestro rey es Jesús y si nuestro rey es Dios, nosotros debemos honrarlo con estos impuestos, por decirlo así, en términos humanos, para que me entiendan. Y entonces con estos impuestos se sostiene el reino. Y el reino de Dios, lo más importante del reino de Dios es que se administre la justicia, es que la gente aprenda los mandamientos, es que la gente viva conforme a los mandamientos de Dios y en obediencia. Es por eso que los impuestos de Dios dice, son míos, pero yo se los doy a los levitas. Esa es la herencia que Dios le da a los levitas, ¿cierto? Entonces esto es lo que pasaba aquí. Versículo número 18-21. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Les doy. Dios les da. No es que Israel mantuviera a los levitas. Es que eso es algo que le correspondía a Dios y Dios se los da a los levitas. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería es hacer de todo Israel un reino de sacerdotes, pero como Israel pecó y pecó y pecó, entonces Dios escogió solamente a una tribu. El resto que no era de Leví
moriría si se acercaba al tabernáculo, si se acercaba al templo a servir en el templo. Quien no fuera de Leví moriría. Pero ¿cuál ha sido desde el principio el diseño de Dios? Que todo Israel sea un reino de sacerdotes. Y es precisamente lo que vamos a seguir viendo ahorita, porque es el proyecto que Dios tiene y que se va a completar en Jesús. Dice versículo 23, por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. O sea que los levitas eran ese intermediario entre Dios y los hombres. Eran los que recibían los sacrificios para perdón de pecados, eran los que administraban la justicia, eran los que tenían que hablar la palabra de Dios, muchas veces para traer exhortación. Los profetas eran considerados como profetas si eran de la tribu de Leví. Por ejemplo, Juan, el Bautista, su papá era un sacerdote. Si era un sacerdote, obligatoriamente tenía que ser un levita. Por lo tanto, Juan el Bautista era un levita. Y el Señor Jesús da testimonio que es el más grande de todos los profetas porque profetizó ya en el momento en el que Jesús estaba en la tierra, ¿no? Entonces todos los profetas son levitas. Dice, entonces, precisamente ellos tenían que administrar esta justicia y si ellos no la administraban bien, iban a cargar con la culpa de los israelitas, porque este es un trabajo muy importante, muy serio, muy delicado, que si no lo hacen bien, entonces ellos mismos tendrán que vérselas con Dios, porque ellos eran en este momento, lo que estamos leyendo, esos mediadores entre Dios y los hombres. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 23, por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución, por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Entonces, ¿será que en algún momento sucedió que los israelitas dejaron a un lado a los levitas y no estuvieron dándole los diezmos para sostenerlos? ¿Y qué pasaba con eso? Obviamente en muchos momentos se dio esta situación y eso lo vemos, en una de las veces lo vemos en Nehemías 13. Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 14. Dice así, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Cuál era la heredad de los levitas? Los diezmos. Pero como no les habían sido dados los diezmos, que son las porciones que ellos tenían asignados por Dios, ¿qué les tocó hacer a los levitas y a los de la alabanza, que también eran levitas? Irse a trabajar, a su heredad, huir a trabajar, porque estaban muriendo de hambre en el templo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías, que era el que estaba reconstruyendo el templo y la justicia aquí en Israel? Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Arán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Les suena algo este texto?
Volvámoslo a leer. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, por mayordomo entre todos los levitas, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Arán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios. Esta es la oración que hace Nehemías cada vez que él restaura algo que el pueblo había transgredido la ley de Dios. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Pero miren ese versículo 13 tan hermoso. A mí inmediatamente me remonta Mateo 24. ¿Cuál es el siervo fiel? Mateo 24. ¿Quién es el versículo 45? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre toda su casa para que les dé alimento a tiempo? Entonces, ¿de qué manera los levitas podían ministrar, los consiervos de estos mayordomos podían ministrar la palabra de Dios al pueblo, teniendo las porciones que tenían diarias, siendo sustentados? Y en este momento de manera, si nosotros no recibimos palabra, si nosotros no somos sustentados, entonces ¿de qué manera vamos a ministrar la palabra de Dios a otras personas? El pueblo en este momento estaba desenfrenado, estaba sin ley, estaba en pecado. ¿Por qué? Porque los levitas estaban cada uno en su heredad. Estaba cada uno trabajando. Y muchas veces eso es lo que la gente quiere. Usted puede ser pastor, pero puede trabajar en otra cosa. ¿Por qué tiene que cobrar por ser pastor? Y eso lo vamos a seguir viendo porque hasta aquí estamos hablando acerca de los levitas. Pero vamos entonces a ver de qué manera este ministerio va siendo entregado hasta este momento a la iglesia, porque recuerden que ni una jota ni una tilde de la ley pasa, ¿cierto? Entonces vamos a seguir viendo esto. Los diezmos fueron dados a los levitas en la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque eran los que servían en el templo. Entonces, se nos ha dicho que solo lo que hablábamos ahorita, que solo un levita, en el mejor de los casos se nos ha dicho que solo un levita es el que podría cobrar diezmos, y en el peor de los casos se nos ha dicho que como la ley está abolida, pues los diezmos también están abolidos. Pero los profetas nos dicen qué pasó. ¿Por qué en este momento la ley mutó de los levitas al Hijo de Dios? Y eso lo vamos a ver porque eso lo venía anunciando aún los profetas. Vamos a Oseas, capítulo 4. Versículo 6, Oseas 4:6. Aquí le está hablando a los sacerdotes. ¿Quién eran los que tenían que administrar la justicia en Israel? Leví. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién eran los que tenían que darle conocimiento al pueblo? ¿Quién eran los que les tenían que enseñar la ley al pueblo para que no se apartaran de Dios? Los levitas, los sacerdotes. Y entonces el Señor dice, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si Leví, la tribu de Leví, que eran los que tenían que administrar el alimento a su tiempo, a sus consiervos, a sus hermanos de Israel, tenían que administrar el alimento a su tiempo. Si ellos dejaban de pensar en el alimento que Dios les había dado para administrar y empezaban a pensar cómo sacarle provecho a ese lugar de prominencia que ellos tenían, porque ser un sacerdote y ser un levita era un lugar prominente en el pueblo.
y empezaban a sacarle ventaja a sus consiervos, empezaban a abusar de ellos, empezaban a poner leyes que Dios no les había dado, sino que empezaban a poner leyes que ellos se habían inventado. Y eso fue lo que hizo Leví, eso fue lo que hizo la tribu de Leví. Entonces el Señor les dice, yo los voy a desechar porque ustedes se olvidaron de mi ley, no le dieron el alimento a su tiempo, a sus consiervos. Por eso fue que mi pueblo fue destruido. Porque ¿cómo yo voy a evitar la destrucción si no conozco la ley? ¿Cómo voy a... como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es lo que nos dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos limpiar nuestros caminos? Guardando sus mandamientos. Y entonces si la tribu de Leví, que eran los que tenían que administrar ese alimento espiritual, tenían que administrar la palabra de Dios, no lo hacían, ellos cómo iban a hacer para escapar del juicio que venía? No podían, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Leví. Entonces desde aquí el profeta les está dando una sentencia a la tribu de Leví y les está diciendo, yo te voy a desechar de mi sacerdocio, porque si te puse en el sacerdocio era para que hicieras un buen trabajo, pero me he dado cuenta que no lo estás haciendo, como la parábola de la higuera estéril, que el Señor va a buscar frutos en la higuera y no la encuentra, entonces la maldice, porque la higuera debía tener frutos, entonces maldice a la higuera. Y es lo mismo y es la sentencia que el Señor le está dando aquí a la tribu de Leví. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, que los hijos eran los descendientes de Leví, ¿cierto? Entonces desde aquí estamos viendo de que desde la antigüedad se estaba profetizando de que por causa de las rebeliones que estaba cometiendo Leví, por haber dejado la ley de Dios, por haber dejado de enseñar la ley de Dios a su pueblo. Porque miren que lo dicen aún aquí en Oseas desde el versículo 1. O sea, Dios no se enojó con Leví porque ellos le enseñaban la ley de Dios al pueblo. Dios se enojó con Leví porque abandonaron su ley. Y hoy en día la gente piensa de que si nosotros cumplimos la ley de Dios, Dios se va a enojar con nosotros. Si Dios se hubiera enojado con Leví por haber abandonado su ley y hoy en día se complace de nosotros por haber abandonado su ley, entonces Dios sería injusto, porque ¿por qué con ellos se enoja y por qué entonces con nosotros sí está complacido? Dios a todo el mundo tiene que tratar de la misma manera. Si Dios se enojó con Leví por haber dejado sus mandamientos, de la misma manera nos tiene que tratar a nosotros. Y miren lo que dice aquí. Versículo 1. Oigan palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. ¿Qué son esas cosas? Infracciones a la ley de Moisés. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa profecía que aún estaba haciendo el profeta Oseas desde la antigüedad. Ellos se olvidaron Leví se olvidó de la ley de Dios y Dios les iba a arrebatar el sacerdocio. Esa es la profecía. Y se lo iba a dar a alguien más competente.
Vamos a ver entonces qué dicen los profetas acerca de esta competencia que Dios le iba a entregar a alguien que en verdad fuera fiel en la ley. Dios le iba a quitar a Leví el sacerdocio y se lo iba a entregar a alguien que en verdad administrara la ley de Dios con fidelidad, que enseñara la ley de Dios, que enseñara la justicia. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 22. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Los sacerdotes eran también conocidos como los pastores de Israel. Ellos eran los que iban dirigiendo el pueblo para donde tenían que coger. Por eso es que cuando Jesús viene en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Porque el buen pastor está con sus ovejas, no importa si su vida le cuesta, pero no permite que venga ningún lobo y ni las robe ni las mate. El buen pastor siempre las cuida. ¿Y qué mejor manera de cuidar el rebaño de los lobos, de las fieras salvajes, de los ladrones, que llevando al rebaño a que vivan en la justicia de Dios? Y siempre lo digo, nosotros, las naciones claman por una sociedad que viva en lo que los hombres llaman una utopía, una sociedad donde nadie le mienta a nadie, donde no haya ningún político corrupto, donde nadie le robe a nadie, donde no hayan asesinatos, donde no hayan secuestros, y la gente cada día quiere irse para países que sean más seguros. Hay más asesinato, hay más robo, hay más secuestro, más extorsión, más mentiras, más calumnias, más engaños, y la gente huye de esos lugares porque el mismo espíritu de la gente sabe de que no pueden vivir de esa manera, de que ninguna sociedad funciona si no vivimos en los mandamientos de Dios. Porque ¿qué dice el mandamiento de Dios? No asesinar, no mentir, no engañar, no adulterar, no fornicar, no tendrás otros dioses. O sea, de la misma manera como estos mandamientos nos repercuten en la vida y las naciones claman por eso, de la misma manera Jesús guarda a sus ovejas y las cuida, permitiendo que esas ovejas vivan conforme a esos mandamientos de Dios, de una manera pacífica. Porque los que son de Cristo no practican estas cosas. No andan en mentiras, disensiones, calumnias, no andan, y si andan en esas cosas es porque aunque vayan a la iglesia y aunque digan que son cristianos, pues no son de Cristo, ¿cierto? Entonces el pastor, el sacerdote, también era conocido como pastor de Israel, y dice, y levantaré sobre ellos un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Entonces, esta es la promesa de que Dios iba a levantar a otro más competente para que administrara fielmente las ovejas del rebaño de Dios. Y eso lo podemos ver de una manera más desmenuzada en el libro de los Hebreos, porque este hombre que escribe el libro de los Hebreos conoce muy bien la ley y le da la interpretación a la ley en Jesús de una manera prolija en el libro de los Hebreos. Precisamente por eso ese libro se llama el libro de los Hebreos, porque es un libro que va dirigido a los hebreos, al pueblo judío, ¿no? No va dirigido a gentiles que no conocían la ley de Dios con anticipación, sino a hebreos que ya conocían desde antes todo lo que tiene que ver con sacrificios, todo lo que tiene que ver con la ley, todo lo que tiene que ver con toda la ley de Moisés. Entonces vamos a Hebreos 7, desde el versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién era Abraham? El patriarca, el que tenía las promesas. ¿Y a quién se le van a dar los diezmos después? A la tribu de Leví, ¿cierto? Pero la tribu de Leví no existía. En el momento de Abraham, la tribu de Leví no existía porque Leví viene a ser como un tataranieto de Abraham, porque Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene a Leví. Entonces Abraham viene a ser tatarabuelo de Leví y a Leví se le tenían que dar los diezmos. Sin embargo, cuando Abraham ve a un sacerdote de Dios, no era familiar de Abraham, sin embargo Dios se le ha revelado a la humanidad desde tiempos antiguos y Dios se le revela a ese sacerdote Melquisedec, que de este sacerdote Melquisedec no tenemos la historia de él, no tenemos quién fue su papá, su mamá, no se nos cuenta nada, simplemente se nos cuenta, simplemente Melquisedec vivió su vida y se nos cuenta en el momento en el que él tuvo contacto con Abraham. Solamente conocemos eso, cuando él tuvo contacto con Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo, pero Abraham entendía que este Melquisedec era un sacerdote justo, porque precisamente su nombre traduce eso, dice Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz, eso es lo que traduce el nombre de este hombre, que fue un sacerdote real. Pero la Biblia no se centra en la genealogía de él, ni se centra a hablar de Melquisedec, sino que la Biblia nos relata la historia del patriarca, de Abraham, ¿no? Entonces, dice que aunque nosotros teníamos que darle los diezmos, era a Leví, aún nuestro patriarca Abraham, él también dio diezmos, aunque Leví ni siquiera existía. O sea que los diezmos es una cosa que ha nacido muy en el corazón de Dios y Abraham, que tenía las promesas y que era amigo de Dios, lo sabía. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, lo que dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, no que Melquisedec era un superhumano que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, sino que lo que les estoy diciendo ahorita, esa es una expresión que usa el autor para decir que nosotros no conocemos nada de él. Recuerden que nosotros, de todos los siervos de Dios de la Biblia, de Abraham conocemos quién fue su padre. De Adán conocemos cuál fue el hijo y cuál fue el hijo de Adán y el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, y de todos conocemos la genealogía, pero de Melquisedec no se nos relata eso. No conocemos la historia de Melquisedec. Dios no nos cuenta la historia de él. Entonces no conocemos su genealogía, no conocemos su padre, no conocemos su madre. No conocemos en qué momento se murió, porque aún de todos los patriarcas conocemos en qué momento él falleció, pero de Melquisedec no conocemos nada. Simplemente conocemos lo que Dios quiso mostrarnos de Melquisedec y ya. Dice, pero hecho semejante, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué dice hecho semejante al Hijo de Dios? Porque Jesús no vino de la tribu de Leví. Y como Jesús no vino de la tribu de Leví, por la ley, él no podía ser sacerdote. Sin embargo, como a Leví se le dijo, te voy a quitar el sacerdocio, se lo voy a entregar a uno que sea más competente, desde los profetas se le viene diciendo a Leví, porque tú no fuiste fiel con las leyes de Dios, entonces yo te voy a quitar el sacerdocio. Eso es lo que le dice Dios a Leví. Entonces Dios le arrebata a la tribu de Leví el sacerdocio y se lo da a otro sacerdote. Pero como Judá, nunca los profetas dicen que Judá iba a ser sacerdote. Entonces de Jesús se da testimonio de que él no es sacerdote siguiendo la línea de ninguno de los hijos de Jacob. Él se convierte en sacerdote, pero como precediendo a Melquisedec, a ese sacerdote que nosotros conocimos por allá con nuestro padre Abraham. Entonces, él no es sacerdote según la línea de ninguno de los hijos de Israel. Él es sacerdote según la línea de Melquisedec, de ese sacerdote de Salem. Entonces, en esa manera Jesús se convierte en sacerdote.
según la línea de Melquisedec. Y dice, Melquisedec aún era más grande que Leví, porque el patriarca, el que tenía las promesas, le honró dándole los diezmos de todo. ¿Cuán grande era este Melquisedec? Que aún el patriarca que tenía las promesas, que tenía todo, le dio los diezmos. Entonces, como Jesús es más grande que los patriarcas, Melquisedec es una representación del que vendría a ser el Hijo de Dios. Simplemente Melquisedec es esa sombra, esa representación del que vendría a ser el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el texto, versículo 4. Consideren pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Eso ya lo leímos, número 18, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto lo acabamos de explicar. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, si Abraham le da Abraham, que era el patriarca, le da los diezmos a Melquisedec y bendice Melquisedec a Abraham, significa que Melquisedec era más grande que el mismo Abraham. Por eso el libro de los Hebreos nos está diciendo que Melquisedec era una sombra del Hijo, versículo 3, semejante al Hijo de Dios, porque este autor siempre usa esas comparaciones de la sombra de la ley y en Jesús. ¿Cuál era la sombra y cuál es la imagen? ¿Cuál era la sombra y cuál es la imagen? Entonces él dice, Melquisedec era la sombra, para nosotros hoy entender la imagen, que es el Hijo. Y el Hijo va a permanecer para siempre, es sacerdote para siempre, versículo 3. Vamos a seguir leyendo el versículo, ¿por dónde íbamos? Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, finalmente, ¿nosotros en quién recibimos bendición? En Jesús. Así como nuestro patriarca Abraham recibió bendición de Melquisedec, porque Melquisedec en ese momento fue puesto como autoridad sobre Abraham, nosotros hoy recibimos bendición a través de Jesús, que va a ser sacerdote para siempre. No según la orden levítica, porque él no era de Leví, sino ya según esa orden de Melquisedec, según la línea de Melquisedec, de una manera espiritual. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. En ningún momento el autor a la carta a los Hebreos está diciendo, y antes recibían los diezmos los hombres mortales, pero ahora en Jesús ya no se deben dar los diezmos. No, dice, aquí reciben los diezmos los hombres mortales, pero cuando ustedes les entregan los diezmos a los hombres mortales, en el cielo lo recibe uno que se da testimonio que vive, o sea, Jesús. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Sí, porque Leví recibía los diezmos de todos sus hermanos y los levitas le daban los diezmos de los diezmos a los descendientes de Aarón. Pero Aarón, ¿a quién le daba los diezmos de los diezmos? ¿A quién le pagaba diezmos a Aarón? Entonces él dice, así, por decirlo así, Abraham diezmó por Leví. Porque aún, versículo 10, estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, o sea, Leví ni había nacido. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, miren que no está hablando de que la perfección no viene por la ley, porque ¿cómo nosotros aprendemos a ser santos y perfectos como Dios? Con la ley. No está hablando de la ley, está hablando del sacerdocio. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? O sea, a través de Leví, el pueblo no se perfeccionó,
porque Leví recibió la ley y tenía que recibir el pueblo la ley a través de Leví, pero Leví no la administró bien, entonces no hubo un perfeccionamiento ahí. Como no hubo un perfeccionamiento, entonces Dios le habla a los profetas de que Leví iba a ser desechado del sacerdocio, y cuando Leví es desechado del sacerdocio es necesario que alguien lo reemplace, porque el pueblo no puede quedar sin ley. Tiene que haber un sacerdote que imparta la ley. Entonces, en Leví no hubo perfección a través del sacerdocio, y eso es evidente. Entonces, era necesario de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según la orden de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era de los hijos de Leví. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, es necesidad que también necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? De que la ley de Dios ya dejó de ser, de que la ley de Dios cambió, de que Dios dijo, no, yo en el tiempo de Moisés pensaba que robar era malo, pero ya la ley cambió, ya robar no es malo. Yo en el tiempo de Moisés pensaba que guardaran un día de cesación para mí, que es el sábado, pero ya no, ya hoy cambio de decisión, ya hoy el sábado no, porque ya la ley cambió. No, aquí se está hablando del sacerdocio. ¿Y qué decía la ley en Números 18? Los diezmos le pertenecen a los levitas. Los levitas van a administrar el sacerdocio. Esa era la ley. Y esa ley no se podía cambiar así como así, porque dice, si alguien que no sea de Leví, lo leímos ahorita, si alguien que no sea de Leví se acerca al tabernáculo, morirá. Tiene que ser de Leví. Aquí no puede venir Judá, no puede venir Simeón, no puede venir la tribu de Rubén, no puede venir de los hijos de José a presentarme ofrendas en el tabernáculo. No, solamente Leví, porque era la ley de Dios. Pero como Leví no fue fiel, Dios le quita el sacerdocio, y al quitarle el sacerdocio, entonces la ley cambia, pero no es que cambie la ley de que ya no se deba cumplir la ley, sino que se cambia la ley en el aspecto de que se le entrega al que sí va a ser fiel en toda la casa de Dios, que es al Hijo de Dios. Entonces, en ese momento la ley, donde decía Leví, la ley, se tiene que reemplazar ese nombre de Leví por el Hijo de Dios y los que sean en Jesús. Ese es el cambio que hubo de la ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Volvemos a decir, Jesús, de manera humana, era de la tribu de Judá. Entonces, ninguno de la tribu de Judá se podía poner a ministrar en el tabernáculo, porque o si no iba a morir. Pero como el Hijo de Dios fue fiel en todo, entonces la ley tuvo que cambiar en la parte donde decía solamente Leví entra, para que entre el Hijo de Dios y todos los que vayan en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Si bien Jesús no se levantó por una descendencia de sangre, se levantó según el poder de una vida indestructible. En esa parte, como Él venció al pecado y se convirtió en siervo de la justicia para toda su vida y santificó a los que en Él creen, entonces a Él se le entregó todo el sacerdocio. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres para siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿se anuló la ley de Dios? No. ¿La ley de Dios era ineficaz? No. Cuando la ley decía no adulterarás, ¿la ley fue ineficaz? No. Lo que está hablando aquí es del sacerdocio, se cambió el sacerdocio, no fue eficaz el sacerdocio, ahora se le entrega a alguien que sí es perfecto.
Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Los sacerdotes no perfeccionaron en la ley a ninguna al pueblo, por lo que hemos visto en toda la historicidad, ¿no? Bueno, entonces respecto a esto, nosotros vemos que en Jesús es representado el sacerdote. Y ahora a nosotros como iglesia en Jesús se cumple ese propósito de Dios que desde la antigüedad, desde Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, donde dice, haré de ustedes una nación de sacerdotes, un reino de puros sacerdotes, donde todos sean sacerdotes. Todos ustedes van a ministrar la ley de Dios a las naciones. Eso es lo que yo voy a hacer de ustedes. Ese es mi propósito con ustedes. Eso es lo que dice el Señor en Éxodo. Eso no se pudo hacer porque Israel fue infiel. Pero a través de Jesús Dios vuelve a sacar ese proyecto que es el Israel de Dios y hacer de todos los que creen en Jesús un reino de sacerdotes. Es decir, que en Jesús nosotros ahora se nos ha dado la investidura de sacerdotes y es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, dice Reina Valera. Pero esta traducción no es una traducción fiel exacta, más bien respecto a lo que dice realmente el texto griego, a la traducción del texto griego. Y eso lo podemos ver porque, por ejemplo, en versiones como la Nueva Versión Internacional, vemos que sí está traducido de la manera apropiada que dice el texto griego, y esta manera como está traducido tiene sentido con el resto de la Biblia, porque la Biblia toda habla de una misma cosa, es un mismo hilo desde el principio hasta el final. Dice Apocalipsis 5:10, lo vamos a leer este pedazo en Nueva Versión Internacional, dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces no es que nos haya hecho Dios reyes y sacerdotes, es que desde Éxodo el Señor está diciendo, yo quiero hacer un reino lleno de sacerdotes, que ministren mi ley, que se dediquen de completo a todo lo que tiene que ver con mi templo, conmigo. Y aún también lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, ¿para qué? ¿Para qué somos unos sacerdotes? ¿Para qué somos sacerdotes reales? Sacerdotes del rey. ¿Para qué? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué nos ha adquirido Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Los mandamientos. ¿Por qué? Nosotros estábamos en tinieblas, que era el pecado, y ahora estamos en la luz admirable, que son los mandamientos de Dios, y por eso estamos en Jesús. Entonces, aunque se han levantado muchos siervos
que dicen ser siervos de Dios, pero que lo único que hacen es abusar del pueblo de Dios, golpeándolos, maltratándolos, abusando del pueblo de Dios, robándoles, porque hay muchas personas que han dicho ser siervos de Dios y lo único que han hecho es usar la religión como un móvil para robar, para sacarle dinero a la gente con la excusa de que es para pactos, para pociones mágicas, para ritos, para oraciones, y les cobran hasta por respirar. Si quieren la bendición de Dios, me tienes que pagar a mí, que soy el siervo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es robar al pueblo de Dios. Pero verdaderamente a los sacerdotes se les ha dado los diezmos, se les ha dado las ofrendas, se les ha dado las primicias, según Números 18, que los invito a que ustedes lean completo Número 18. Se les ha dado a aquellos que se dedican a tiempo completo al ministerio. ¿Para qué? Para que no pase lo de Nehemías 13, para que no pase que el sacerdote no pueda dedicarse al servicio de Dios porque tiene que trabajar para poder traer el pan a su casa y a su familia. No es injusto que el siervo de Dios viva de los diezmos, porque eso es lo que el Señor ha establecido desde la ley de Moisés. Lo que es injusto es que muchos malos siervos se han levantado para robar, para golpear, lo que dice Mateo 24, lo que leíamos al inicio, Mateo 24. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, porque cuando nosotros no estamos despiertos con la palabra de Dios, no estamos velando, somos como borrachos, y eso lo hablan todos los profetas. Entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esta perseverancia que debemos tener. Los siervos de Dios no son ladrones por cobrar los diezmos, las ofrendas y las primicias que les corresponden al sacerdocio. Porque una vez, como acabamos de explicar, habiendo venido Jesús, hay un cambio de sacerdocio. Y ahora ese cambio de sacerdocio nos corresponde a la iglesia, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. Pero también hay muchos falsos siervos que no son hijos, que no van a quedar para siempre en la casa, que son esclavos de sus pecados, que lo que hacen es golpear a sus consiervos, maltratarlos, engañarlos, robarles, con una cantidad de excusas, porque lo único que les interesa son sus mercaderías. Y rapidito vamos a ir a Apocalipsis 18 para concluir con esto. Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a ir al versículo 11. Y los mercaderes de la tierra, porque Babilonia es una simbología de todas las religiones que no han llevado al pueblo de Dios a la libertad de sus mandamientos, sino que los han llevado a simplemente ser religiosos y a prostituirse y a ir en pos de mandamientos de hombres, no de los mandamientos de Dios. Y de eso han sacado ganancias, porque bien que muchas iglesias que no enseñan los mandamientos de Dios, que no les enseñan a las personas a permanecer fieles a la palabra de Dios, a tomarse en serio cada palabra de Dios, a tomarse en serio el sacrificio de Jesús, cobran por hacer lo que hacen y siguen allí.
hasta el día en el que el Señor venga a establecer su juicio sobre la tierra, y por eso estamos leyendo Apocalipsis. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, las mercaderías de la Gran Babilonia, de las religiones que no tienen nada que ver con la verdadera palabra de Dios. Versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás, le dice a la Gran Babilonia. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata! Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, es decir, la destrucción, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas. Miren que los santos, los apóstoles y los profetas no están en la Gran Babilonia, ¿cierto? Porque Dios les ha hecho justicia en ella. ¿Qué es lo que hacen las religiones que no tienen los mandamientos de Dios? Matar, exterminar, echar, hacer oprobio a los que verdaderamente están llevando la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Gran Babilonia. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en esta tierra. Y el último texto que vamos a ver ahorita está en Mateo 18, porque tiene que ver mucho con Apocalipsis 18, y lo vamos a leer en un momentito. Mateo 18, versículo 6. Dice así: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos y los dos pies ser echado en el fuego eterno. Obviamente esto es una parábola. El Señor no está mandando a nadie a cortarse las manos, ni a cortarse los pies, ni a cortarse los ojos, ¿no? Pero este texto me llama mucho la atención porque verdaderamente las religiones que no le enseñan a la gente a vivir conforme a la justicia, que son los mandamientos de Dios, no le enseñan a la gente a ser obedientes, sino que les dan puros discursos motivacionales y los llaman a que pacten y los llaman a que crean en ellos de manera ciega, sin corroborar que lo que ellos están enseñando sea lo que dice la Biblia, que lo que hacen es no alimentan al pueblo en el momento que deben alimentar al pueblo, no están siendo siervos fieles. Y entonces, por muchas de esas cosas, lo que pasa es que la gente haya tropiezos en este tipo de gente. Los pequeñitos que quieren conocer a Dios hayan tropiezos en este tipo de congregaciones, en este tipo de religiones, y no digo que solamente son las cristianas, vamos a decir, la Gran Babilonia son las religiones de manera general,
que lo alejan a uno de la justicia de Dios y de los mandamientos de Dios. Y hay una promesa de parte de Dios para ese tipo de personas que causan tropiezos, que lo único que quieren es hacer apartar a la gente que en verdad quiere conocer a Dios. Hay una promesa, y es que mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y que se hundiera en lo profundo del mar. Y entonces vemos que en Apocalipsis 18, efectivamente, esa es la sentencia de la Gran Babilonia, la que ha perseguido a los santos, la que tiene la sangre de los profetas, la que se ha emborrachado con todas las riquezas de las naciones, que han hecho mercadería, le han vendido mercadería a la gente para meterlos en una religión y no les enseñan los mandamientos de Dios. Entonces, quiero hacer esa distinción entre el siervo justo de Dios, que es aquel que guarda el mandamiento, y entre aquel que hace mercadería con la palabra de Dios y se olvida de los mandamientos de Dios, que es lo mismo que le pasó a Leví en aquel tiempo. Entonces debemos estar muy apercibidos de que nosotros no seamos unos siervos como la segunda clase de siervos que dice Mateo 24, que seamos unos siervos diligentes delante del Señor y que tengamos entendamos la justicia para discernir quién hace parte de la Gran Babilonia y de dónde nosotros tenemos que salir, y quién hace parte de la justicia de Dios para servir a la justicia y nosotros mismos permanecer siendo siervos de la justicia. Bueno, espero que esta enseñanza de hoy haya sido de bendición, de exhortación, que haya traído un poco de claridad a todo este tema del cambio de la ley, de Melquisedec, de los sacerdotes, y que haya sido de bendición para ustedes el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.